El anillo que compré terminó en la mano de su amante. Desde que tengo memoria, creí que el amor verdadero era cuestión de tiempo. Que si uno se entregaba con honestidad y constancia, lo demás llegaba solo. Y por mucho tiempo, viví convencida de que eso era exactamente lo que tenía con Fabián. Lo conocí a los 19, en una feria universitaria. Él era 2 años mayor, estudiante de arquitectura, de esos tipos que caminan como si ya supieran a dónde los va a llevar la vida. Tenía esa sonrisa fácil, esa que parece que no pide permiso para quedarse. Me ofreció una bebida gratis en el stand de su facultad, y esa fue la primera vez que me sentí parte de algo más grande que yo. No supe en qué momento se convirtió en el centro de mi mundo, pero cuando lo noté, ya era tarde para retroceder. Estuvimos juntos 7 años. Con altos y bajos, como todo el mundo. A veces pensábamos distinto, claro. A él le gustaba planearlo todo, yo era más de dejar que las cosas fluyeran. Él hablaba de estabilidad, de comprar un lote, diseñar nuestra propia casa, tener 2 hijos y un perro. Y yo lo miraba con ternura, pensando que si era con él, todo eso valía la pena. Porque lo amaba. Porque confiaba. Porque había apostado por nosotros desde el día 1. Mi familia lo adoraba. Mi madre decía que Fabián tenía voz de yerno ideal, y mi hermano menor solía bromear con que Fabián se llevaba mejor con mis padres que yo misma. Era parte de todo. De los asados, de los cumpleaños, de las navidades y hasta de mis crisis existenciales. Vivimos juntos casi 5 años, en un apartamento modesto, pero lleno de vida. Decoramos cada rincón con cosas que íbamos encontrando en tiendas de segunda mano o ferias de diseño. Teníamos una cafetera vieja que hacía más ruido que café, y aún así, era nuestra favorita. Él la programaba cada mañana para que yo despertara con ese olor que tanto me gustaba. Nunca se lo pedí, simplemente lo hacía. Ese tipo de detalles me hacían pensar que estaba donde debía estar. Y entonces, llegó el día en que Fabián me pidió matrimonio. Fue en un picnic que él organizó, en una reserva natural a las afueras de la ciudad. Me vendió la idea de desconectar un fin de semana. Justo cuando el sol comenzaba a bajar y el cielo se pintaba de naranja, sacó una cajita de su mochila y, con esa voz serena que tanto conocía, me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Lloré. No por sorpresa, sino por amor. Por ese amor que creí invencible. Todo lo planeamos con calma. Queríamos casarnos en un lugar rodeado de árboles, con una ceremonia sencilla, íntima, solo con las personas que realmente significaban algo para nosotros. Acordamos ahorrar durante 1 año para poder hacerlo bien, sin endeudarnos. Yo estaba tan ilusionada que incluso abrí un documento compartido en la nube con ideas de decoración, menús y playlists. Nunca he sido muy romántica, pero con él, todo eso tenía sentido. Pero, 6 meses antes de la boda, algo cambió. No lo noté de inmediato. Fabián siempre fue reservado, así que cuando empezó a pasar más tiempo fuera por trabajo, no sospeché nada. Al principio pensé que solo estaba estresado. Empezó a llegar más tarde, a contestar menos los mensajes, a olvidarse de pequeñas cosas como la leche sin lactosa que yo tomaba o la fecha en que habíamos quedado con mis papás. Intenté hablarlo. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba espacio. Me respondió con besos en la frente y promesas de que solo era una mala racha laboral. Que todo pasaría. Que pronto tendríamos nuestra luna de miel. Y yo, estúpida de mí, le creí. Una tarde, mientras revisaba las cosas del evento, encontré un papel doblado entre sus libros. No era nada comprometedor, al menos a primera vista. Era un volante de una cafetería. Pero detrás, escrito con una letra que no era la suya, decía: gracias por la tarde, me hiciste sentir viva de nuevo. J. El corazón me dio un vuelco. No quise pensar mal. Quizás era una nota vieja, quizás era para otro, quizás cualquier cosa menos lo que en el fondo temía. Me repetí eso durante días. Hasta que mi amiga Mariela, sin saber lo que estaba ocurriendo, me llamó una noche con la voz temblorosa. Noé, necesito contarte algo que vi y no puedo callar, me dijo. Su tono me heló la sangre. ¿Qué pasa? Vi a Fabián en un restaurante, no estaba solo. Estaba con una mujer. No se estaban escondiendo. Se besaban. Él le acariciaba la cara como lo hacía contigo. Silencio. Fue como si el mundo se quedara sin aire. Me senté en el suelo. Sentí las manos dormidas. La cabeza retumbando. ¿Estás segura? Fue lo único que pude articular. Sí, Noé. Lo vi con mis propios ojos. No lloré. No grité. Solo me quedé en blanco, como si mi cuerpo no supiera qué hacer con la información. Colgué y me encerré en el baño. Miré mi reflejo durante largo rato. Me vi como si fuera otra persona. Como si esa mujer que había creído en el amor durante años ya no estuviera ahí. Y en ese silencio brutal, supe que todo se había roto. No dormí esa noche.
Di vueltas en la cama con la mirada fija en el techo, intentando no pensar, no imaginar, no armarme la película completa en la cabeza, pero era imposible. Cada escena que Mariela me había descrito se volvía más nítida, más cruel. Me levanté 3 veces, caminé por el pasillo, abrí la nevera sin tener hambre. El departamento, que solía ser refugio, se sentía ahora como una sala de interrogatorios. Al amanecer, tomé una decisión, no iba a enfrentarlo sin pruebas. Fabián regresó al mediodía, como si nada. Llevaba una bolsa de pan artesanal y mi café favorito. Entró diciendo que el tráfico estaba terrible, que le dolía la cabeza, que necesitaba una ducha urgente. Yo lo observé como si lo viera por primera vez. Me costó seguirle el ritmo a sus mentiras. ¿Cómo había aprendido a mentir así? ¿Cuándo se volvió tan natural para él mentirme en la cara? Le sonreí. Le preparé un café. Y mientras él se bañaba, revisé su celular. Nunca antes lo había hecho. No por miedo, sino porque no lo necesitaba. Confiaba. Esa era la verdad, había confiado tanto que nunca se me cruzó por la cabeza la idea de revisar. Pero ese día, no era la misma Noelia. Encontré mensajes archivados. Un número guardado sin nombre, solo con un corazón al lado. Las conversaciones no eran recientes, algunas databan de hace más de un año. Una relación larga, en silencio. Planes de escapadas. Fotos de desayunos juntos. Risas digitales. Confesiones de amor. Ella se llamaba Julieta. Sentí como el cuerpo se me llenaba de rabia, pero era una rabia callada, contenida. De esas que no gritan, se enfrían y se clavan en el pecho. No le dije nada. No entonces. Guardé todo en una carpeta, le tomé fotos a las conversaciones, a las fechas, a los comentarios que confirmaban que la relación con Julieta no era algo reciente, sino paralelo. Decidí no explotar. No romper nada. No pedirle explicaciones. A los 3 días, Fabián me pidió que lo acompañara a un almuerzo con sus colegas. Era una de esas reuniones que él adoraba, todos aparentando éxito, compartiendo anécdotas huecas sobre proyectos que nunca terminaban. Acepté ir. Me vestí como si nada. Maquillaje sutil, sonrisa medida. Jugué el papel de la prometida perfecta. Hasta que llegó el momento. Una de sus colegas, sin filtro y probablemente con 2 copas de más, dijo algo que no olvidaré. Fabián, ¿ya decidiste con cuál anillo te vas a quedar? Porque los 2 son hermosos. Me congelé. ¿Cómo que los 2? Y pregunté, fingiendo risa. Ella titubeó, pero ya era tarde. El que le diste a Julieta también es precioso. Muy clásico, pero con carácter. Aunque el que tiene ella, me miró, también es lindo. Fabián se atragantó. Intentó desviar el tema con una broma. Pero ya no había vuelta atrás. ¿Quién es Julieta? Pregunté frente a todos. La mesa quedó en silencio. Me levanté. Lo miré con calma. Y solo dije. Quiero que cuando llegues a casa, ya no estés ahí. Me fui caminando. No lloré. No grité. Solo me dolía todo. Hasta los huesos. Esa noche, me encerré con Mariela en mi sala. Pedimos vino barato y papas fritas. Ella me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Me dejó llorar, insultar, reír como loca sin razón. Me abrazó cuando me quebré, y me ayudó a armar cajas para sacar sus cosas. Pero lo peor no fue descubrir a Julieta. Lo peor vino días después. Mariela me mandó un mensaje con una captura de pantalla. Era una publicación de Julieta en Instagram. Una foto de su mano con el anillo, mi anillo. El mismo que yo había comprado con mi dinero porque Fabián en ese momento estaba corto. Un diseño único, artesanal, que había mandado a hacer con una joyera local. Él le propuso matrimonio, con el anillo que yo misma había pagado. Esa fue la daga final. Llamé a Fabián. Lo cité. Me debía una última conversación, no por él, sino por mí. Nos vimos en un parque, neutral, sin testigos. Llegó nervioso, con la cabeza baja. ¿Por qué, Fabián? Le pregunté. ¿Por qué le diste ese anillo? No respondió al principio. Es que no tenía sentido dejarlo guardado. ¿Guardado? ¿Eso era para ti? ¿Una joya guardada que podías reciclar? No lo pienses así, Noelia. ¿Di cómo querés que lo piense? Silencio. Mira, dijo finalmente. Vos y yo fuimos importantes. Pero Julieta es diferente. Con ella me veo formando una familia. Vos fuiste un paso. Algo que me ayudó a llegar hasta acá. Sentí como si me tragara el mundo. ¿Un paso? No lo digo con maldad, solo que Julieta sí lo merece. Me fui. No porque ya no tuviera nada que decir,
sino porque entendí que todo lo que dijera después iba a ser en vano. Esa noche volví caminando. No recuerdo cuánto tiempo estuve dando vueltas, solo que me sentía vacía. Como si todas las versiones de mí misma se hubieran caído a pedazos, la que soñaba, la que confiaba, la que pensaba que el amor era suficiente si uno daba todo de sí. Entré a mi departamento, ese que ya no se sentía mío. Quedaban rastros de él por todos lados, su perfume mezclado con el del jabón, la taza que siempre usaba para el café, su chaqueta colgada detrás de la puerta. Me dolía hasta la respiración. Pero no lloré. No más. Agarré una caja grande, me puse guantes y empecé a sacar todo. Las fotos, los regalos, los libros que habíamos comprado juntos. No lo hice con rabia, lo hice con dignidad. Como quien limpia una herida, no por odio, sino por necesidad. Mariela vino al día siguiente. Me trajo empanadas, 2 cervezas y una playlist con canciones que decían más de lo que yo podía nombrar. Me ayudó a mover los muebles, a pintar una pared que siempre quise cambiar, a colgar cuadros nuevos. Fue como volver a habitar mi vida. Empecé terapia. No porque me sintiera débil, sino porque me di cuenta de que llevaba años arrastrando una forma de amor que no era justa conmigo. Había aprendido a conformarme. A callar. A poner la necesidad del otro por encima de la mía. Como si yo viniera con instrucciones de sacrificio incluidas. La psicóloga me lo dijo con una calma brutal. Noelia, no fuiste tonta. Fuiste leal a una versión del amor que te enseñaron. Ahora toca desaprender. Un mes después, salí por primera vez sola a un café. Llevaba un libro que no leía desde la universidad y me senté cerca de la ventana. Vi pasar la vida sin necesidad de explicarla. Fue la primera vez que sentí algo parecido a la paz. Vi a una pareja en la mesa de al lado. Él acariciaba el pelo a ella mientras hablaban bajito. Me sorprendí a mí misma sonriendo. No de nostalgia, ni de rabia. Solo, aceptación. Por primera vez, me permití observar el amor sin sentirme rota. Tiempo después, supe que Julieta había perdido el anillo. Me enteré por una conocida en común. Al parecer, se le había caído en un viaje y no lo encontró más. No sé si fue cierto o solo una historia mal contada, pero cuando lo escuché, no pude evitar reír. No por maldad, sino porque algo de justicia poética había en todo eso. Volví a encontrarme con Fabián meses más tarde. Fue en la calle, en un semáforo. Yo estaba saliendo de una entrevista de trabajo, él venía en sentido contrario. Me vio. Me saludó con la mano. Yo lo miré y simplemente asentí con la cabeza. No sentí odio. No sentí tristeza. Solo indiferencia. Y entendí que había sanado. Porque cuando uno deja de preguntar por qué, también deja de doler. Un día, mientras limpiaba mi escritorio, encontré una pequeña cajita envuelta en tela negra. Era el recibo del anillo. Ese que había comprado con ilusión, con amor, con proyectos en la cabeza. Lo sostuve por unos segundos y luego lo rompí en pedazos pequeños. No por venganza, sino porque ya no me hacía falta guardar símbolos de lo que fui. Lo que había vivido ya no me definía. Me mudé a un lugar nuevo. No más fantasmas en la cocina, no más fotos que expliquen ausencias. Solo paredes limpias, ventanas abiertas, y el sonido de mi propia voz llenando el silencio. Empecé a escribir. No novelas ni poemas, solo pensamientos sueltos. Y en uno de ellos, escribí algo que guardé en mi espejo. A veces el mayor acto de amor propio es cerrar una historia sin esperar que el otro la entienda. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña entre duelo y descubrimiento. Hubo días buenos, sí. También otros en los que me costaba salir de la cama. Pero aprendí a no juzgarme. A entender que sanar no es una línea recta. Que hay recaídas, retrocesos, preguntas que se repiten aunque ya conozcas las respuestas. Mi psicóloga me recomendó escribirle una carta a Fabián, pero no para enviársela. Solo para vaciar lo que me quedaba adentro. Me senté con una taza de té, una vela encendida y un cuaderno nuevo. Le escribí todo. Le conté cómo dolió descubrir que había sido el paso hacia alguien más, como él lo dijo. Cómo me sentí usada. Invisible. Cómo, sin darse cuenta, me robó una parte de mí que yo tardé años en reconstruir. Pero también le agradecí. Sí, lo hice. Porque gracias a su traición, entendí el tipo de amor que no quiero volver a aceptar. El amor a medias, el amor que calla, el que esconde, el que hiere con excusas elegantes. Terminé la carta con una frase que salió sola. No me diste el futuro que soñamos, pero me regalaste el inicio del que merezco. Y entonces la rompí. Un sábado por la mañana, fui a un parque que me gustaba desde niña. Llevé una manta, fruta fresca y mi cuaderno. Había una pareja a unos metros, jugaban con su hija, reían, se empujaban entre bromas tontas. Me descubrí observándolos, pero esta vez no sentí ni envidia ni melancolía. Solo esperanza.
Porque entendí que si ese tipo de amor existe, yo también puedo merecerlo. Pero no tengo prisa. No lo estoy buscando como quien necesita llenar un vacío. Ya no. Estoy aprendiendo a estar sola sin sentirme sola. Un domingo, Mariela me llevó a una exposición de arte. Entramos a una sala donde había espejos intervenidos con frases escritas a mano. Una me detuvo el paso. Decía: que nadie te haga sentir que fuiste relleno entre dos capítulos importantes. Tú eres historia completa. Me quedé ahí parada, con los ojos llenos de agua. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me sentí la ex de nadie. Ni la que fue traicionada. Ni la que compró un anillo para otra. Me sentí Noelia. Y bastó. Hoy, meses después, puedo decirlo sin quebrarme, me rompieron. Pero no me quedé rota. No soy menos valiosa porque alguien no supo quererme bien. No soy menos mujer porque invertí amor en quien no supo sostenerlo. Fui valiente al amar. Fui digna al marcharme. Y eso nadie me lo puede quitar. Sigo escribiendo. A veces cuentos cortos, a veces solo reflexiones. Estoy pensando en abrir un blog, no para hablar de Fabián y de Julieta, sino de todo lo que descubrí cuando creí que había perdido todo. Porque resulta que cuando te quedas sola contigo misma, no siempre es el final. A veces, es el verdadero comienzo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.